pautamos lo que refiere la Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se encuentran conectados a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy. ¿Sí? Dentro de la presente clase, nosotros vamos a continuar con la temática que estábamos viendo la clase pasada acerca de las sociedades y civilizaciones precolombinas, ¿sí? Recordemos directamente a qué se refería el término precolombino, pues de una u otra manera nos hablaba y nos explicaba qué era estas sociedades que se ubicaron en el territorio americano antes de la llegada de la colonización, es decir, antes de estas expediciones que hizo Cristóbal Colón, lógicamente para la imposición de normas, para la imposición de ya culturas y costumbres que iremos detallando mucho más adelante. Pero principalmente nosotros habíamos estado estudiando la clase pasada lo que era el sistema de numeración prácticamente que habían desarrollado estas civilizaciones. ¿A qué nos referíamos con ello? De una o de otra manera, habíamos estructurado que estas sociedades se desempeñaron con conocimientos vastos en lo que era matemática, en lo que era ciencia, en lo que era tecnología. Especialmente dentro de la matemática pudimos ver cómo estas civilizaciones crearon sus propios sistemas de numeraciones vigesimales, en los cuales eran capaces de contabilizar diferentes actividades y elementos que se iban desarrollando conforme se van evolucionando y conforme lógicamente van transformando el contexto y la realidad, de acuerdo a las características que nosotros vamos tomando en cuenta con la evolución y con el manejo de todo este contexto. Dentro de ello, nosotros habíamos visto que estas tres civilizaciones, que si bien es cierto, no son las únicas, sí son las más importantes y las que prácticamente nos han dejado un poco más de legado, un poco más de historia, del cual nosotros podemos estudiar, del cual nosotros podemos obtener información para ir entendiendo el manejo y el desarrollo de las sociedades y de las civilizaciones actuales. En este sentido, así como entendimos cómo se desarrollaron estas tres civilizaciones en lo que es el ámbito de la matemática, es fundamental que también la comprendamos ahora cómo se desenvolvieron y cuáles eran sus características ahora en el área de la astronomía. ¿Sí? ¿A qué se refiere la astronomía? Pues directamente al conocimiento de todos y cada uno de los elementos que rigen dentro del espacio, ¿ya? Dentro de los ciclos directamente encontrados en lo que es el universo. Ya nosotros sabemos los astros, ¿cuáles son los astros? Los planetas, el Sol, la Luna, estos son nuestros astros y prácticamente estas civilizaciones también tuvieron vastos conocimientos en lo que era, lógicamente, la astronomía, ¿ya? Especialmente vamos a ver qué nos dice. Estas tres civilizaciones se caracterizaron por crear y por desarrollar lo que se conoce como tipo de calendarización. En las culturas precolombinas, así como en las orientales y la griega clásica, el tiempo era concebido de forma cíclica y no lineal, ¿ya? Es decir, se creía que el tiempo iba dando vueltas, terminaba un ciclo y empezaba otro. Ya ahora nosotros sabemos que lógicamente el tiempo es lineal, el tiempo se caracteriza por pasado, presente y futuro. Todo va rigiéndose en un proceso de evolución, es decir, es lineal. Lo que pasó ayer ya no se va a volver a repetir. Pero en este sentido, para estas civilizaciones, lógicamente, el tiempo era concebido de forma cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que terminaba una época y empezaba inmediatamente otra, como en la modernidad occidental. Por ser culturas eminentemente agrícolas, ¿qué quiere decir? Pues que dependían al 100% de la agricultura. Los mayas, aztecas e incas no veían el tiempo como un devenir, es decir, pasado, presente y futuro, sino como la sucesión de ciclos naturales, por ejemplo, las estaciones del año,
la lluvia y la sequía. Es decir, que prácticamente iban viviendo por ciclos. Sabían que empezaba un ciclo, se iban desarrollando lluvias, temporalidades como las estaciones y nuevamente terminaban y así empezaba otro. ¿Ya? Era la forma en la cual estas se iban movilizando, se iban desarrollando y la concepción sobre todo que se tenía de este contexto. La concepción que se tenía de esta realidad, de este entorno con el cual nosotros con el cual estas civilizaciones estaban teniendo un contacto directo, estaban teniendo una relación lógicamente más cercana. Es así que vamos a empezar estudiando lo que era y a lo que se referían directamente las estructuras de los mayas, ¿ya? ¿A qué se refirieron como tal los mayas? ¿Sí? Los mayas tuvieron un sistema de calendarización, se le conoce como el calendario maya directamente. Vamos a ir viendo pequeños videos que nos van a explicar el sistema de calendarización de estas tres civilizaciones poco a poco. Así es que vamos a comenzar con el primer video que nos habla sobre el calendario maya. Vamos a tomar atención, por favor. Los antiguos mayas fueron grandes observadores del cielo. Con sus conocimientos de astronomía y matemáticas, desarrollaron el calendario maya. Vamos a conocerlo. Los mayas aparecen en la historia hacia el año 1000 a.C. Reelaboraron símbolos numéricos y alfabéticos del período olmeca, pero a diferencia de los glifos de otras culturas mesoamericanas, como la teotihuacana y la azteca, los mayas lograron agrupar una serie de fenómenos ideográficos. De ese modo podían narrar y leer historias tal y como lo hacemos hoy en día. Su escritura estaba ligada a la cuenta del tiempo, cuya propiedad era reclamada por el gobernante, y se consideraba un regalo de los dioses. El ejemplo más avanzado del sistema numeral maya es el 0, imprescindible para establecer valores, que se daban según la posición de los glifos. Los dioses además poseían un símbolo que se colocaba en los nombres y en las fechas de nacimiento. En realidad hay varios calendarios mayas: solar, lunar, venusino y también un calendario de Júpiter y otro de Marte. Existía el calendario sagrado Tzolk'in. El ciclo solar se llamaba Jaab y tenía 365 días. Además, había una rueda calendárica de 52 años, una cuenta lunar de 18 meses y la cuenta de los señores de la noche, que tenía 9 días. Es posible imaginarse a los habitantes de Petén, Chichén Itzá o Tikal en esos paraísos de la naturaleza. La astronomía era la esencia de una civilización que se extendía desde Belice hasta la zona oriental de Chiapas. Y todos sus conocimientos tecnológicos, su cosmogonía y su historia quedaron escritos en papiros que sobrevivieron a los mayas. Por eso sabemos que el método de medición se basaba en los movimientos del Sol y los planetas. Kim es un día. El Winal es un mes de 20 días. El Tun es un ciclo de 360 días. Y a partir de ahí, los ciclos van aumentando con un factor de 20. La forma de marcar las fechas es un elaborado conjunto de imágenes. Al número del día y del año se le agregaba el glifo de algún gobernante y el de algún animal, como una tortuga marina o un mono. Los mayas sabían que la posición del sol y la luna afectaban el clima y los ciclos de fertilidad. Conocían los patrones nocturnos de la naturaleza. Eran capaces de estudiar el pasado, puesto que ya no lo habían escrito, y de ese modo trazaban rutas para predecir eventos astronómicos como un eclipse.
La alineación de los astros, pensaban, determinaba el temperamento, los dones y los defectos de una persona. Salvo en las cuestiones climáticas, los augurios mayas suelen ser ambiguos y generalmente presentan alegorías sobre derrotas o victorias en la batalla. El calendario servía para saber cuándo sembrar y cosechar, cuándo permanecer en paz o entablar una guerra, cuándo contraer matrimonio, cuándo sacrificar a los prisioneros y con cuáles reinos establecer alianzas. Algunos quisieron ver la fecha del Apocalipsis en ciertas inscripciones calendáricas halladas en diversos sitios arqueológicos. Aquella confusión ya ha sido aclarada, pues como pueden ver, aquí seguimos. Se trata de una historia de alianzas entre los señores mayas. De lo que no queda duda es de la antigüedad de esta civilización. Ninguna otra en el continente tuvo semejante adelanto científico gracias a la precisión de su escritura y su sistema numérico. Lo que nos queda de su cosmogonía es la esencia de la vida, un permanente movimiento entre la muerte y la resurrección. Mientras tanto, el templo de Kukulcán se erige majestuoso como una de las nuevas maravillas del mundo. Bien, entonces prácticamente ya se nos ha dado una estructura, un breve preámbulo sobre cómo se estructuraba directamente el calendario maya. Nos dice que, lógicamente, como el sistema de numeración de los mayas era vigesimal, este fue desarrollado para calcular el tiempo. Dos tipos de calendarios se superponían. El calendario sagrado lunar, llamado Tzolk'in, compuesto por múltiplos de 20, con un total de 260 días. Y por otro lado estaba el Hab, que era un calendario solar de 360 días, más 5 días malos. En el Tzolk'in, el cálculo del tiempo se puede representar por medio de dos ruedas dentadas. En una se encuentran los números del 1 al 13 y en la otra los nombres de los días. La rueda de los números gira hacia la derecha y la de los días en sentido contrario. Más o menos aquí nosotros tenemos una imagen de cómo era la estructuración que tenía el calendario maya. Nos dice, por ejemplo, aquí tenemos el Tzolk'in que nos habla sobre el año sagrado o agrícola de 260 días. Se toma por la combinación de 20 nombres de días que ofrecen de igual manera con 13 números, ¿ya? Lógicamente esta rueda iba dándose la vuelta aquí en la mitad y lógicamente nosotros íbamos teniendo como tal una referencia. El Hab era un año astronómico de 365 días divididos en 19 meses. Aquí tenemos la lista de los nombres de los meses que prácticamente se le dio en la época. Algo que nosotros podemos comprender de todo este contexto es que prácticamente ya existía un conocimiento de más o menos el tiempo, ya existía una concepción del tiempo para darnos una base a lo que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros sabemos que nuestro sistema de calendarización en la actualidad está compuesto, ¿por qué? Por 365 días del año que están divididos en 12 meses. Quizás no es el mismo, pero como tal ya existe una concepción de ello. Es fundamental que nosotros vayamos comprendiendo que en todo este sentido, en todo este contexto como tal, en todo este contexto como tal, lo que nosotros comprendemos es que directamente la realidad, directamente el entorno con el que nosotros nos vamos encontrando, se va adaptando al tipo de actividades que se van desarrollando. Por ejemplo, en esta época, nosotros como veíamos al inicio, las actividades eran netamente agrícolas, es decir, el trabajo en la tierra. Eso era lo que se buscaba, eso era lo que se requería, eso era lo que se necesitaba, el trabajo en la tierra. Y por un lado, lógicamente lo que nosotros comprendemos es que la forma y la estructura en la que nosotros vamos teniendo encuentro se va adaptando al contexto. Nos dice cómo se sabía que era el fin de un ciclo. Para las fechas, para fechas más allá de los 52 años se usaba el conteo largo, es decir, de 13 bactunes, que es más o menos
5.125 años. El último conteo se inició el 13 de agosto del año 3114 a.C., por lo que llegaría a su fin el 21 de diciembre del año 2012. Luego el ciclo empezaría a reanudarse. Lógicamente nosotros sabemos que estos ciclos no eran tan cortos, estamos hablando de ciclos bastante largos, de ciclos que prácticamente ya nos daban una estructura de una concepción diferente. Nos dice cuál era la profecía. El único texto jeroglífico conocido que menciona que esta fecha es del monumento del Tortuguero 6. Más o menos era una profecía en el que traducido significaba que al completarse el 13º Bactum, o sea, el fin de un ciclo, de igual manera, cada día y mes sucederían un tipo de avistamientos. Esta era la presentación del dios y que sobre todo era realizado en una gran investidura. Se decía que, lógicamente, debido a la finalización del ciclo, se presentarían sus dioses. De acuerdo al desarrollo, sabemos que el tipo de la concepción de este tiempo había cambiado. Ya en el año 2012 ya prácticamente nosotros tenemos un entendimiento del tiempo y del espacio totalmente diferente. Pero no quiere decir que se han dejado de lado como tal estos conocimientos, que se han dejado de lado como tal estas características relevantes que han propuesto y que han desarrollado estas culturas. ¿Por qué? Porque nos hacen entender que lógicamente el tiempo debe ser calendarizado, que el tiempo debe tener su propia importancia dentro de la realidad. Nos dice que las fechas se inscribían dentro del ciclo de 18.980 días, que era un mínimo común múltiplo de 13, 20 y 365. Estos equivalen a 52 años nuestros. Una fecha definida como 4 AKU, 3 Hackings, significaba que caía el 4 de Ajaú en el calendario Tzolk'in, tanto como el 3 de Caín del calendario Jab. Prácticamente estos dos calendarios iban concatenados, ¿sí? Lo que pasaba en el uno tenía que directamente verse reflejado en el otro. Por ejemplo, ¿cómo se escribía 2012 en el sistema maya? Ustedes pueden ver, aquí tenemos la estructura de los números, más o menos, lógicamente con el sistema de numeración que veíamos, más o menos con los múltiplos y se llegaba a una conclusión. Aquí está escrito el año 2012. De igual manera, tenemos ahora lo que fue el conocimiento de la astronomía inca. Ellos también, esta civilización también desarrolló y creó lo que fue su propio sistema de entendimiento del tiempo. ¿Qué nos quiere decir aquí? El calendario inca tengamos cuidado con los micrófonos, chicos, ¿ya? El calendario inca se desarrolló a partir de la observación de los movimientos del sol, la luna y las estrellas, de manera que éstas pudieran aprovechar mejor sus influencias en el régimen agrario. Para los incas, el año conocido como Huata de 360 días estaba dividido en 12 meses o 12 lunas de 30 días, más 5 que agregaba al finalizarlo. Este calendario es el que más se acerca al que nosotros utilizamos en la actualidad. 365 días dividido en 12 meses. Este es el que prácticamente se acerca en un 99% al que nosotros utilizamos. Y prácticamente aquí es donde nosotros comprendemos qué es la base que nos dejan estas civilizaciones. Entonces, ustedes poco a poco van viendo cómo estas civilizaciones crearon su sistema de numeración. Estas civilizaciones tuvieron un vasto y muy avanzado conocimiento en lo que es la astronomía, entonces vamos a quitarnos la idea de que fueron civilizaciones que Cristóbal Colón vino a encontrar prácticamente en el salvajismo, porque esto no fue así. Crearon este sistema de numeración, por ejemplo, que nos dice que los meses llevaban nombres de fenómenos naturales o aspectos que se tenían en la agricultura. Recordemos que prácticamente todo lo que ellos rendían homenaje y todo con lo cual manejaban o en lo que se caracterizaban dentro de de la sociedad y de la civilización, estaba netamente regido por la agricultura, estaba netamente regido por la naturaleza. En este caso nos dice que los yancas o astrónomos que se les daba este nombre, ya es decir, se tenía cierto tipo de nombre o algún tipo de designación para los que conocían sobre la astronomía,
observaban los solsticios y equinoccios con la ayuda de 13 pilares de piedra. Estos estaban dispuestos de tal forma que en cada mes cada uno de ellos señalaba por dónde salía y a su vez por dónde se escondía el sol. Con ellos se anunciaban fiestas, los tiempos de siembras y también las cosechas. Las observaciones al sol permitieron calcular los solsticios de verano, como el 21 de diciembre, y los de invierno, el 21 de junio. El territorio del imperio se extendía entre los territorios, entre los hemisferios norte y sur, pues descubrieron la zona equinoccial donde el sol de mediodía no producía sombra durante el equinoccio. ¿Qué quiere decir esto? Que lógicamente estas civilizaciones dedicaron mucho tiempo a la observación. Esto nosotros podemos verle como tal. Aquí yo siempre les hago referencias a la asignatura de emprendimiento. ¿Qué estábamos estudiando en emprendimiento? Pues la importancia de la observación, técnicas de observación, en el cual yo voy viendo cómo se manejan los fenómenos de mi entorno y de mi contexto para poder ir dando soluciones, porque ese era el tipo de investigación que se realizaba en esta época. No existían herramientas, no existía tecnología, no existía ningún tipo de conocimiento científico como tal que a ellos les permita desarrollar o obtener resultados de una forma más rápida. La única manera de obtener información era mediante la observación y que esta observación no les duró tampoco o no les costó solamente un tiempo de un mes, 2 meses. No, esta observación fue ardua. Esta observación, lógicamente, que ellos desarrollaron y realizaron, les costó mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchas características. Entonces, de igual manera, vamos a ver lo que nos expresa el video acerca, en este caso, del calendario o de la astronomía de los incas. Vamos a ver, por favor. Hola, ¿cómo están? Soy Karen. Hace un tiempo hice un video sobre astronomía maya y muchos de ustedes me pidieron que hiciera videos sobre otras culturas. Este es uno de esos videos. Hoy hablaremos sobre los incas. Así que, ¿qué observaba en los cielos esta civilización? Averigüémoslo. La civilización inca se desarrolló en lo que hoy es Perú, Bolivia, Ecuador, Chile, Argentina y Colombia, siendo así uno de los estados más grandes de América precolombina. Se estima que su territorio era de unos 775.000 kilómetros cuadrados y su población de 12 millones de personas. Sus orígenes se remontan más o menos al siglo XIII después de Cristo, cuando un pequeño reino quechua que se localizaba en Perú inició su proceso de expansión por Sudamérica y que continuó hasta la llegada de los españoles en 1530. Sin embargo, como no llegaron a desarrollar un sistema formal de escritura, no hay registros exactos que describan su origen. Los incas eran expertos en diversas áreas, por ejemplo, en ingeniería civil, con la construcción de una extensa red de caminos. Y como dato inútil, pero interesante, esta red se extendía por unos 40.000 kilómetros, siendo aproximadamente 3 veces el diámetro de la Tierra. En arquitectura también sobresalieron con sus impresionantes construcciones. Un ejemplo bien claro es Machu Picchu. Por su parte, en agricultura desarrollaron métodos de cultivo en terraza para cultivar papa, maíz y quinoa. La astronomía y la religión incas estaban estrechamente relacionadas. Su dios principal era el sol, al que llamaban Indi. Espero haberlo pronunciado bien, ¿eh? Con él llevan su calendario para saber cuándo realizar sus ceremonias, cuándo sembrar y cuándo realizar la recolección de sus cultivos. Para los incas, Inti era un dios benévolo, pero cuando ocurrió un eclipse creían que estaba enojado, por lo que después de un fenómeno así, los líderes espirituales buscaban la causa de su ira para poder hacer el sacrificio adecuado. Raramente hacían sacrificios humanos, pero se cree que un eclipse podía ser motivo suficiente para realizar uno. La importancia del sol era tal que se construyeron muchos templos en su honor, como el ubicado en Machu Picchu, el cual era usado en las ceremonias de solsticios. Al igual que otras culturas, los incas agrupaban a las estrellas en constelaciones, y para ellos había 2 tipos. El primer grupo de constelaciones estaba conformado por las agrupaciones de estrellas al ser conectadas,
Estas formaban imágenes de animales, dioses, etc., y eran consideradas inanimadas. En el segundo grupo se encontraban manchas oscuras de la Vía Láctea. Estas manchas en realidad son nebulosas oscuras. Dije nebulosas, no nébula. Así está mucho mejor. Estas eran consideradas por los incas como animales vivos. De las figuras más importantes que los incas observaban en el cielo era la llama, en donde las estrellas Alfa y Beta Centauri eran sus ojos. Esta figura puede apreciarse en noviembre y consiste en dos llamas, la madre y su cría. Otro de los animales que los incas observaban era el tinamú, que se trata de una ave nativa de Centroamérica y de Sudamérica. Los incas asociaban a esta ave con la nebulosa Saco de Carbón, la cual es una nebulosa oscura ubicada en la base de la constelación Cruz del Sur. Se puede observar en el cielo durante los meses de octubre a julio, y su desaparición marcaba el final de la cosecha de papa. Los incas también observaban a una serpiente en el cielo, que se trata de una banda oscura ondulada que emerge en agosto y comienza a ponerse en febrero. Se creía que esta serpiente cuidaba de las serpientes en la tierra, ya que curiosamente durante los meses de diciembre a febrero es la temporada en que las serpientes de la zona de los Andes tienen más actividad. Y por último, no debemos olvidar a las Pléyades. En el video de astronomía maya ya les había explicado qué son las Pléyades, entonces les recomiendo que vayan a verlo para que sepan un poquito más sobre esto. Regresando a los incas, ellos creían que las Pléyades influían directamente en el bienestar de los animales. Además, les ayudaban a marcar las estaciones y a conocer el tiempo exacto del solsticio. Estas son solo algunas observaciones. Bien, de igual manera entonces se nos ha explicado qué características tenía el calendario de los incas. Nos dice, el reloj solar, más conocido como este tipo de estructura o este tipo de elemento que se utilizaba dentro de la cultura inca. Este fue un artefacto para medir el tiempo, producto de la observación al sol. Es del Intihuatana, donde se amarra el sol. Es una escultura labrada en granito sobre la que se eleva un cubo con 4 caras que miran hacia cada punto cardinal. La Intihuatana servía para determinar las estaciones según la sombra que daba el sol a la base del monolito y le permitía precisar el solsticio de invierno para la fiesta del dios sol. Porque es que todos los calendarios y como tal el tiempo estaba regido por el sol, porque lógicamente sabemos que en el análisis que nosotros hemos ido desarrollando y que ya veremos incluso más adelante, el dios para ellos era sol, ya era el sol como tal, dios Inti. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que se buscaba? Que sea él quien les encamine a las decisiones a tomar, que sea él quien, de acuerdo a su posicionamiento, de acuerdo a las estructuras con las que se maneje, a las características que tenga, les vaya dando respuesta a las problemáticas o a las situaciones que tienen que ir regiéndose en la sociedad y en la civilización que ellos se manejaban. En este caso, como eran sociedades netamente agrícolas, lógicamente tenían que buscar respuesta a sus problemas con el movimiento del sol. Esto, como yo les decía, les tomaba tiempo. Lógicamente, para ellos los fenómenos naturales que se iban dando, a veces desconocidos, eran quizás una situación de riesgo y que iban buscando respuestas. Como nos mencionaba el video, quizás en este caso, un eclipse para ellos generaba que los dioses estaban molestos, que Dios estaba molesto para ellos, el dios Sol estaba con alguna incomodidad, entonces tenían que buscar en algún elemento para poder encontrar y darle respuesta a esta furia de cierta manera. Esto es dentro de lo que nosotros conocemos como la característica de la astronomía inca. Es así que nosotros debemos estudiar y comprender cómo se desarrolló ahora la astronomía de los aztecas. Los calendarios aztecas, por otro lado, registraban el tiempo en dos tipos de ellos. El principalmente que era el solar de 365 días llamado Siwitl.
Este estaba compuesto por 18 meses de 20 días más 5 días, conocidos como días inútiles. ¿Sí? Ustedes pueden ver que en la mayoría de calendarios, en los 3 calendarios que hemos ido estudiando, existen 5 días. En el uno, en el calendario maya eran los 5 días malos, en el otro eran 5 días quizás irrelevantes y en este los 5 días inútiles. El otro calendario que se utilizaba era el Tonal Powaye, este que tenía 260 días repartidos de igual manera en 13 meses. Era fundamental que estas civilizaciones obtengan una concepción del tiempo, ¿sí? Que identifiquen más o menos cómo se maneja el espacio y el contexto. Por eso es que desarrollan sus sistemas de numeración. En este caso nos dice cómo era igual forma la piedra del sol. Esta es una de las piezas claves para entender el calendario, que es la llamada piedra del sol, que mide 3,6 metros de diámetro y pesa 24 toneladas métricas. Esta estaba colocada en la cima del templo principal de Tenochtitlán, capital del Imperio Azteca. En ella fueron esculpidos los nombres de los días y de los años cosmogónicos, pero no es el calendario, sino más bien es un símbolo ritual del dios viejo y del fuego. ¿Sí? Prácticamente eran rituales que se desarrollaban en estas civilizaciones, pero como tal no era el calendario principal, más era para el rito. Recordemos que asimismo como están aliados a, los calendarios están aliados a lo que es la agricultura, también están 100% aliados y conectados a lo que es la religión. ¿Por qué? Porque los dioses son los que les permiten obtener buenas siembras y buenas cosechas. En este caso, entonces los calendarios tenían que estar encaminados a ello, de cierta manera, encaminados a ver cómo podían entender su contexto de su realidad con sus dioses y con todo el referente que ellos estaban teniendo. ¿Cómo era el contenido de los anillos? Nos dice que la piedra del sol está compuesta por un disco central en el que está representado el sol y lo rodean 4 rectángulos con la leyenda de los 4 soles. En este caso, tenemos el primer anillo que está dividido en 20 partes con figuras que representan cada día del mes. El segundo anillo está formado por 8 segmentos separados por figuras en V que simbolizan los rayos solares, como ustedes pueden ver en la imagen. El tercer anillo está dividido en 2 bandas. La parte superior contiene la fecha final del calendario y las cabezas de 2 serpientes superpuestas, de cuyas fauces salen los rostros de Quetzalcóatl, personaje como el Tonatiuhli, que era el sol. Y el cuarto anillo en el que están representados las estrellas, que prácticamente era el sistema en el cual se desarrollaban el tipo de temporalidades. Ustedes pueden ver, todos tienen una situación en común, que son el sol y que es la luna. De igual manera que son las estrellas y que todos están con un tipo de forma circular. ¿Por qué? Porque era la forma en la que representan el tiempo cíclico. Ustedes pueden ver cómo son nuestros calendarios actualmente. Son en línea recta. Se termina uno y pasamos al siguiente. ¿Por qué? Porque lógicamente nosotros no comprendemos al tiempo de una forma cíclica. En este caso, ¿por qué era que estos 3 tipos de calendarios están creados de forma circular? Porque de una o de otra manera están dándonos a entender que el tiempo es cíclico. Sigue un tiempo, se termina en el mismo punto en el que inició y nuevamente empieza el siguiente ciclo. Era lo que para ellos comprendían como realidad, para lo que ellos comprendían como entorno. Comprendían como parte de sus tradiciones, como parte de sus características, como parte de su concepción, como parte de la concepción de la realidad a la cual ellos lógicamente estaban directamente relacionados. Y nosotros no podemos dejar de lado la importancia de que de desarrollar y de promover lógicamente el conocimiento que estas civilizaciones dejaron. Para nosotros incluso es muy complicado, si yo les digo ahorita, el poder entender qué significa al 100% todas estas figuras, ¿sí? Todas estas, estos rasgos que ellos crearon. Lógicamente tendríamos que ser unos arqueólogos, pero en exceso, 100% conocedores de la historia, ya conocedores y especializados en estas figuras, para quizás encontrar una respuesta a todos los símbolos que se iban representando en estas figuras.
Pero para ellos, lógicamente, era normal, era cotidiano. ¿Y qué quiere decir esto? Simplemente a nosotros nos da un acercamiento y nos hace entender que eran sumamente inteligentes, sumamente pensantes, sociedades sumamente desarrolladas. Entonces, nuevamente yo les incito a ustedes a que dejen de lado la idea de que cuando Cristóbal Colón llega al territorio americano se encuentra con sociedades o civilizaciones ineptas, salvajes, que no tienen un desarrollo, que no tienen un avance, que prácticamente es como si se hubiese encontrado con animales, cuando en realidad esta situación no fue así. Y qué más que la misma historia, que los mismos restos arqueológicos que nos den respuesta, qué más que estos mismos hechos y sucesos importantes nos van dando solución y nos van dando lógicamente un acercamiento a la realidad, a cómo eran estas sociedades. Ustedes dirán en algún momento, ¿y por qué se dejaron dominar? Pues lógicamente tuvieron los colonizadores una ventaja, ya que fueron las armas de fuego. No fue otra ventaja, ni siquiera la inteligencia, porque no fue así. En este caso, pero bueno, como les digo, son pequeños datos que vamos reconociendo, pero que ya detallaremos más adelante. Cuando acabemos de estudiar a las sociedades precolombinas, procederemos ahora a comprender y a estudiar ya lo que fue ya una sociedad dentro del ámbito colonial. Pero principalmente nosotros ahora hemos estudiado lo que es la astronomía de las sociedades precolombinas. Estudiamos ya la matemática, entendimos lo que ahora nos explica la astronomía, y en la próxima clase estaremos estudiando ahora cuál fue el avance y cuál fue el desarrollo que tuvieron estas sociedades y estas civilizaciones en el ámbito de la medicina. ¿Por qué? Porque así como vamos viendo, fueron diferentes ciencias en las que lograron entender su contexto, entender su realidad y lógicamente irle dando respuestas a todos y cada uno de los sucesos y de las problemáticas que se les iba presentando en su vida cotidiana. ¿Sí? Eso es todo lo que puedo compartirles, chicos, dentro de la clase del día de hoy. Que todos tengan una muy excelente noche. Muchas gracias por haberse conectado.